Bueno, en este video quiero que ustedes tomen apuntes, ¿sí? Y que recuerden algunos aspectos para contestar los ejercicios de mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Porque a veces el tema de la escritura y cómo ustedes se expresan no se entiende. Y lo que quiero es prevenir problemas de una evaluación, ¿sí? En la cual ustedes se van a expresar en función de lo que han hecho en esta etapa virtual y decir, pucha, nunca me lo dijiste, ¿sí? No quiero que pase eso. Insisto, creo que en el video anterior, en donde ustedes chequean sus respuestas, y en el anterior, donde yo explico los temas, lo dije, pero igual ahora voy a enfatizar un poco más. Primero quiero aclarar algo y por favor tomen apuntes de esto. Nosotros para, por ejemplo, agua y alcohol, son dos líquidos que se mezclan, ¿sí? A temperatura ambiente, yo tengo agua líquida y alcohol etílico, y esos líquidos se van a mezclar. Cuando nosotros decimos se van a mezclar, en la vida cotidiana está relacionado con que se va a formar una única fase, ¿sí? Se forma una mezcla homogénea. ¿A qué voy con eso? El concepto de cuando un líquido, ¿sí?, logra dispersarse en otro y formar una única fase, como el agua y el alcohol, se dice que son líquidos miscibles, ¿sí? Que el alcohol es miscible en el agua, por ejemplo. Cuando esos líquidos son inmiscibles, significa que no se mezclan y entonces formarían, ¿no? O sea, uno en la vida cotidiana diría, no se mezclan. En realidad se formaría una mezcla heterogénea con dos fases, lo que sería el agua y el aceite, ¿sí? Es decir, no se puede utilizar el concepto de soluble e insoluble en líquidos. Yo no puedo decir el agua y el aceite son insolubles entre sí, ¿tá? Porque soluble e insoluble, ahora les voy a explicar, recae sobre sólidos en líquidos y sobre gases en líquidos, ¿sí? Solubilidad es una capacidad asociada a los líquidos para absorber una determinada cantidad de sólidos o de gases, ¿sí? No tiene nada que ver con la miscibilidad, entonces no confundan. Miscible e inmiscible es un concepto de los líquidos, ¿sí? Agua y aceite son inmiscibles. Agua y alcohol son miscibles. ¿Está claro? No puedo decir que el azúcar es miscible en el agua, porque ya ahí el azúcar yo sé que es un sólido, ¿sí? A temperatura ambiente. Entonces no estaríamos utilizando correctamente el concepto de miscible o inmiscible. ¿Está claro? Bien, voy con soluble e insoluble. Sólidos en líquidos, ¿qué tendríamos? Sal en agua. Voy a los fáciles. No se enrosquen, no se vayan a cosas muy complicadas porque vamos a tener problemas, ¿sí? Utilicemos siempre lo que está relacionado con la vida cotidiana y que sea sencillo. Agua, vinagre, alcohol, ¿sí? Nafta, usemos esos ejemplos. Aceite, sal, azúcar, ¿sí? Nesquik, café instantáneo. Bien, ¿qué pasa? El azúcar, ¿sí? Es el sólido y vamos a ver si es soluble o no en los líquidos. Sí, el azúcar, el agua, perdón, tiene capacidad de absorber una determinada cantidad de azúcar, ¿sí? A ver, ¿y qué es lo que nosotros no estamos haciendo en nuestros ejercicios? Especificar la temperatura, si agitamos, si no agitamos, ¿sí? Yo me estoy yendo a nuestras actividades más que nada al tema de que ustedes entiendan la diferencia entre fase y componente, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, a veces hay algunos alumnos que me dicen, pero si yo agrego azúcar al agua y no agito, no se forma una mezcla homogénea, necesitas agitar. Bueno, suponete que agitás, ¿sí? Pero no vayan a esos temas. Vayamos solamente a lo que estamos trabajando, que es si agregaste poca o mucho azúcar en el agua, ¿sí? Y vamos a suponer que las condiciones de temperatura, de agitación y el tamaño de la partícula son óptimas, ¿sí? Como para suponer que cuando ustedes me dicen, agregué una pizca de azúcar, listo, yo sé que revolviste, que la temperatura del agua estaba bárbara, ¿sí? Y que que la mezcla se formó una sola fase, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan, no que caigan sobre estos conceptos. Ahora lo voy a explicar para tenerlo en claro. Estoy en sólidos en líquidos, ¿sí? Los factores que afectan la solubilidad de sólidos en líquidos son la temperatura, ¿sí? Esto lo tienen que saber, ¿sí? Y ponen, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Cuanto más caliente esté el líquido, ¿sí?, mayor va a ser la cantidad de sólido que pueda absorber, ¿sí? Disolver. Bien. Agitación. Cuanto más se agite, ¿sí?,
La agitación favorece la solubilidad, vamos a decir, de los sólidos en líquidos. Tamaño de partícula, ¿de quién? De partícula de sólido, ¿sí? De sólido, del sólido. ¿Qué pasa? A menor tamaño de partícula del sólido, mayor va a ser la solubilidad, ¿sí? O sea, es la mayor temperatura, más agitación y menor tamaño de la partícula del sólido van a favorecer la solubilidad de los sólidos en líquidos. ¿Se entiende? Bueno, pensémoslo con el café con leche. Si tienes un cubo de azúcar, ¿sí? Y necesitas disolverlo en el café con leche, dame 3 consejos. Y que el café con leche esté caliente, agitalo, ¿sí? Revuelve con la cuchara y lo que puedes hacer es antes de poner ese cubo de azúcar, trituralo. Entonces vas a disminuir el tamaño de la partícula del sólido. ¿Se entiende? Entonces, en nuestros ejercicios no estamos cayendo en estos conceptos porque no me interesa ir a esto, ¿sí? Supónganse que si yo les digo, dame una mezcla entre agua y azúcar y que sea homogénea, no me digan, y el agua está caliente a 40 grados y el azúcar son 20 gramos, no me interesa. Supongan que las condiciones son óptimas. ¿Cómo la harías? Pizca de azúcar en el agua. Listo, se acabó. No se metan con esto, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver los factores que afectan la solubilidad. Hay de los gases, ¿sí? De gases en líquidos. Es la temperatura y es la presión. A ver, pensemos, la coca, ¿es rica cuando está caliente? No. Cuando está caliente, el gas sale de la gaseosa y queda en la parte superior de la botella, en el aire, en esa atmósfera que tiene, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que a mayor temperatura, sí, a menor temperatura en estas circunstancias, ¿sí? En este caso, a menor temperatura, vamos a favorecer la solubilidad de los gases en líquidos. Cuanto más fría esté la gaseosa, más rica es porque más gas tiene el líquido, ¿sí? ¿Sí? Menor temperatura, más favorezco la solubilidad de gases en líquidos. La presión. Bueno, pensemos, la presión, cuanto más presión yo tenga sobre un sistema líquido gaseoso, los gases se van a introducir adentro del líquido. Así que la gaseosa será más rica cuanto más gas tiene. Entonces, a mayor presión, favorecemos la solubilidad de gases en líquidos. ¿Se entiende? Espero que estén tomando apuntes de esto que yo estoy diciendo, si es más temperatura, menor temperatura. Dicho esto, y habiendo entendido que podemos utilizar el concepto de soluble e insoluble cuando son sólidos o gases en líquidos, y el concepto de miscible e inmiscible únicamente en líquidos, nos vamos al tema de algunos ejemplos para hacerlo de mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Sí? Lo que no quiero, por favor, entiéndanme y perdón por ser tan pesada, es que no quiero, como estamos en una instancia virtual, que ustedes cometan errores que se podrían haber prevenido antes, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo esto para que ustedes exactamente hagan esto, ¿sí? Bien, fíjense, vamos a formar una mezcla, ¿sí? Heterogénea con 2 fases, agregando 2 componentes. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo quiero yo las respuestas? No quiero alumnos re jodidos, hagámoslo así. ¿Sí? Porque yo digo de una forma y lo hacen de otra y yo después no entiendo qué es lo que me quieren decir. Cuando yo evalúo, yo me olvido de todo. Entonces, me tengo que poner a leer algo que no se entiende y ahí estamos complicados, ¿sí? Y resta. Bien, yo voy a poner acá, respuesta, ¿sí? ¿Cómo armo la mezcla? Respuesta. Es suficiente contestando de la siguiente forma. Componentes. Tengo que dar 2 componentes, ¿sí? Y voy a poner agua y azúcar. ¿Está bien? Agua y azúcar. Entonces voy a poner, supónganse, fase. Y ahora vienen las fases, ¿sí? Agua y azúcar, paren, y tengo que agregar la cantidad. Si tengo que tener 2 fases, pongo mucha, ¿ok? Fases. Voy a poner fase 1 tiene agua dulce. O también puedo decir agua con azúcar disuelta. O si quieren, agua con azúcar, no pasa nada, yo entiendo. Fase 2 es el azúcar, ¿sí? ¿Está bien? Es el azúcar que queda depositado en el fondo del recipiente y no ha sido disuelto por el agua, ¿sí? Porque ya hemos superado su capacidad de absorción. Es decir, esto se ha sobresaturado. Bien, ahora también, si ustedes quieren, yo acepto esta respuesta, es colocar agua dulce, agua líquida, ¿sí? Con azúcar disuelta. Hay muchos alumnos que me aclaran que es agua líquida. Está perfecto, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿ok? ¿Se entiende? Esto es una respuesta para hacer mezclas. No pueden dármelas así.
¿Está claro? Solamente los componentes no. Tiene que ser componente y fase, ¿sí? No hagan los dibujos porque por ahí se mandan otras macanas y no me interesa, ¿sí? Pero háganlo de esta forma, componentes y pongan fase 1, fase 2. Bueno, esto puede estar invertido, ¿no? El orden, no pasa nada, pero enumeren las fases, ¿sí? Y háganlo de esta forma. Ahora, si me hubieran dicho, vamos a formar una mezcla, ¿sí? Con los mismos componentes, pero tiene que ser homogénea. Entonces, formar una mezcla homogénea, ¿sí? Agregando dos componentes, los mismos que los anteriores, agregando los mismos componentes del anterior caso. Listo. Entonces los componentes vuelvo a repetir, ¿sí? Ustedes nunca suponen nada, vuelvo a repetir y pongo los componentes, pero acá claro que es pizca de azúcar, ¿sí? Pizca de azúcar. ¿Cómo formo la fase? Bueno, la única fase, pongo única, será el agua dulce, ¿sí? O agua con azúcar disuelta. Pero tienen que aclarar las fases. Ah, no la aclaré porque era homogénea. No, yo voy a pensar que no la aclaraste porque no sabías cuál era la fase, ¿sí? Componentes y fase. Nos vamos al siguiente. Formar una mezcla heterogénea con 3 fases, agregando los componentes anteriores. Bien, 3 fases. Teníamos como componentes agua y azúcar. ¿Necesito mucho azúcar? Bueno, dale, vamos a ponerle mucho azúcar. Hay varios casos para hacer este ejemplo, ¿sí? Yo voy a elegir uno. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener 3 fases con estos 2 componentes y nada más? Fase 1. Tenemos agua dulce, ¿sí? Acá el alumno se olvida que el agua disuelve y te dice nada más el agua líquida. Fase 2. El azúcar, ¿sí? Depositado en el fondo. Fase 3, podemos decir hielo, ¿sí? Es agua en estado sólido. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es una de las posibilidades. O puedo poner también en la fase 3, supónganse, vapor de agua, ¿sí? ¿Está claro? Se puede hacer eso, ¿sí? Son varias las opciones. Ahora, siempre que ustedes coloquen un sólido, por ejemplo azúcar, en agua, tienen que especificar la cantidad, ¿sí? Porque obviamente que el agua tiene una capacidad de absorción que puede llegar a ser superada. Si ustedes tienen, por ejemplo, Nesquik, sí, el Nesquik encima tiene azúcar, o sea que estamos en la misma, pero además el Nesquik, por ser un sólido que se disuelve en el agua no tiene capacidad ilimitada. Entonces, volvemos a lo mismo. Siempre que ustedes estén con sólidos, dando un ejemplo de sólidos en líquidos, por favor, aclaren, ¿sí? Las cantidades. Porque a veces hay componentes que son sólidos, que tienen azúcar, ¿sí? Y generan una sobresaturación mucho más rápido en esos líquidos. Y además, por ser el simple hecho de ser una sustancia sólida que se disuelve en un líquido, bueno, podrá ser absorbido hasta un cierto límite, no es ilimitado las cosas, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen café instantáneo, pero no sé, tengo un café instantáneo que no viene con azúcar. Bueno, fabuloso, pero el café instantáneo es un sólido que puede ser absorbido en un líquido, por ejemplo el agua. Pero sí o sí me tienen que decir si es mucho o poco, porque nuevamente estamos en el tema de absorción. El líquido no tiene absorción infinita, ¿sí? Entonces siempre lo aclaramos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Los ayuda un poco? Bueno, espero que sí. Cualquier cosa me dicen.